Buenas noches compañeros, mi nombre es Caleb Yavar Lizano Rojas y les vengo a presentar el patrón de diseño de software Simple Factory. Este es un patrón de diseño de software creacional, lo que quiere decir que su propósito es mejorar la manera en la que se crean objetos. Y en este caso, este es esencialmente una clase que según un parámetro o datos de entrada, crea y retorna objetos de diferente tipo, dependiendo del objeto que se quiere crear. Por ejemplo, el propósito de las imágenes de la presentación es mostrar como si tuviéramos varias formas, en este caso un cuadrado, un círculo o un triángulo. Le podemos decir a la fábrica que cree alguno de estos en particular y la fábrica crearía el que le pedimos. Por ejemplo, si quisiéramos crear un círculo, la fábrica crearía un círculo. Este patrón se utiliza principalmente cuando tenemos que crear e instanciar objetos de diferentes clases de una jerarquía, ya sea porque se tiene una interfase, una clase abstracta o múltiples clases concretas. Otro caso en el que se recomienda utilizar este patrón es cuando queremos aislar y encapsular la lógica de la creación e instanciación de una clase. Este patrón se implementa mediante una clase concreta que va a tener un método que va a recibir un parámetro para indicar qué tipo de objeto se debe crear. Por ejemplo, en la imagen se tiene un diagrama UML general de una jerarquía de clases donde se tienen objetos especializados 1 y 2 que heredan de superobjeto, y entonces la fábrica lo que haría sería crear el objeto especializado, ya sea 1 o 2, que se requiera según el parámetro del método crear objeto. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos crear un objeto especializado 1, ya que en este caso el método recibe un string, se podría crear casos condicionales donde, por ejemplo, si el string es igual a 1, entonces se crearía un objeto especializado 1, o si el string fuera 2, un objeto especializado 2. Ahora observemos un ejemplo más concreto para tener una mejor idea de lo que significa. Si tuviéramos una clase abstracta, instrumento, que representa un instrumento musical, y a su vez tenemos dos clases concretas, guitarra y piano, podemos crear una clase concreta llamada fábrica simple instrumento, que nos permita crear un nuevo instrumento dependiendo del parámetro que indiquemos. De esta manera, el código de la creación e instanciación de cada instrumento queda aislado y encapsulado en la fábrica. Y podríamos seleccionar si queremos crear una guitarra o un piano. Por ejemplo, en este caso el método nuevamente recibe un string. Lo hice así para seguir el mismo ejemplo del diagrama general. Y entonces si el parámetro fuera piano, se crearía un objeto piano, o si el parámetro fuera guitarra, se crea un objeto guitarra y se retorna ese objeto. Además, en este caso una buena práctica que no se implementó en este ejemplo, nuevamente simplemente con el propósito de continuar el diagrama general, sería haber hecho un enum para listar todos los tipos de instrumentos que pueden existir o que queramos en nuestro programa. Este patrón de diseño nos ayuda a encapsular y a aislar la creación e instanciación de clases y su lógica de negocios. Por lo tanto, todos los cambios se harían en un mismo lugar, es decir, en la fábrica, lo que nos ayuda a mantener control sobre cómo se crea el objeto y a su vez facilita la instanciación de objetos diferentes u objetos concretos en una jerarquía en caso de tener muchos tipos diferentes. Nuevamente, si pensáramos en instrumentos musicales, existen muchísimos, por lo que tener una fábrica nos ayudaría a simplificar la manera en la que se crean e instancian los mismos, haciendo que el código sea más robusto. Sin embargo, esto tiene su contraparte, ya que si quisiéramos agregar una nueva clase o un nuevo instrumento, siguiendo el mismo ejemplo, que tiene que ser creado por la misma fábrica, significa que también tenemos que cambiar la lógica de cómo funciona el método de creación de objetos en la fábrica misma. Entonces eso puede llegar a complicar el programa. Por ejemplo, aquí puse una imagen con un montón de formas. Volviendo al primer ejemplo de las formas, si quisiéramos agregar más y más y más y más formas, eso podría llegar a hacer que el programa sea un poco más complejo o incluso tal vez difícil de entender. Y finalmente, como resumen, el patrón Simple Factory es un patrón de diseño creacional cuyo propósito es facilitar la creación e instanciación de objetos en una jerarquía de clases mediante una clase que funciona como fábrica, que tiene un método que recibe un parámetro que indica el tipo de clase que se quiere crear,
Nuevamente, como vimos, puede ser por un string o un enum, tal vez sería lo más recomendable. Y esto nos ayuda a encapsular la lógica y facilita la creación e instanciación de clases. Pero hay que tener cuidado, ya que cada vez que se agregue una nueva clase que necesita ser creada por la fábrica, también deberíamos modificar la lógica del método. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.